Muy buenas tardes, estudiantes de Contabilidad y Finanzas de tercer semestre. Bienvenidos a su clase de Metodología de la Investigación. El día de hoy vamos a ver citas y referencias. Propiedad intelectual. Entonces se refiere a un bien económico y cultural que incluye productos intangibles, es decir, aquellos productos que no se pueden tomar fácilmente, que no son físicos. Entonces, estos productos aún así son reconocidos por la legislación y están sujetos a explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad. Por ejemplo, una canción. También es una disciplina normativa encargada de velar por la protección jurídica de toda creación intelectual, fruto del esfuerzo o del trabajo de una o varias personas. Es decir, la propiedad intelectual, aunque no es tangible, está protegida en el derecho. Derechos de autor. Entonces, el derecho de autor es un tipo de propiedad intelectual y el derecho de autor es una rama del derecho que son las normas jurídicas que defiende los derechos morales y patrimoniales. Es decir, el reconocimiento moral de que una persona fue creadora de algo y también el reconocimiento patrimonial de los dividendos que generen esa creación. Entonces, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica, a esa persona se le acreditan ciertos derechos. Estos derechos también están consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, que en la mayoría de los países hay una legislación que se encarga de protegerlos. El plagio. El plagio básicamente es ir en contra de esos derechos de autor. Es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, como si yo hubiera sido el creador, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Básicamente, si nosotros acreditamos explícitamente de dónde estoy sacando la información, no se comete plagio. Así pues, una persona sí comete plagio cuando copia o imita algo que no le pertenece y lo hace pasar como si él fuera su autor o creador, con o sin autorización. Usted puede tener la autorización del autor, pero si no hace referencia a que ese producto no es suyo, de todas formas está cometiendo plagio. En el caso que nos atañe, que son los documentos escritos, por ejemplo, se tipifica este delito, ojo que es un delito, cuando una idea, texto, imagen o diseño de otro autor no es anunciado expresamente por medio del uso de las comillas, la sangría o alguna forma de citación o de identificación equivalente. Entonces, por ejemplo, la imagen que se presenta en la diapositiva fue tomada de internet. Como no estoy haciendo referencia a un derecho de diseño o no estoy sacando un provecho económico, no la cité. Sin embargo, lo correcto es que todas las imágenes, incluso textos que sean sacados de internet, pues deben haber sido citados. La información que es ajena, aunque sea gratis, no significa que lo que sea gratis no tenga dueño. Por ejemplo, nuestras palabras nos pertenecen y no pueden ser utilizadas sin nuestro permiso, más cuando estas palabras están escritas. ¿Cuándo se comete plagio? Al utilizar palabras de otro sin indicarlo de la forma en que se cita en el texto o citar la fuente en la lista de referencias bibliográficas. Al presentar ideas originales de otro de manera modificada, ¿sí? Es decir, tomo la idea, la modifico y la hago pasar como propia. Al falsificar las palabras o las ideas de otro, incluso por ejemplo las firmas, los dibujos. Al citar incorrectamente una fuente de información, le doy el crédito incompleto o erróneo. Y al simular ser el dueño de un trabajo que le pertenece a otro. Por ejemplo, cuando son dos autores y lo presento como si hubiera sido uno solo, a pesar de que yo sea uno de esos dos autores. Entonces, para todo esto es que sirve la citación. De ahí su importancia. Es decir, no solo es grave no citar, sino que es un delito.
Pero adicionalmente, hacer un uso correcto de la citación, nos va a llevar inmediatamente a tener unos buenos trabajos y muy bien sustentados. La citación es el procedimiento que garantiza que se respeta el derecho de autor. Es una forma de dar crédito a la contribución propia y de otros en su trabajo. Existen una serie de normas para citar, ofrecidas por diferentes instituciones. Entonces, las más conocidas son las normas tipo APA, que son las que utilizamos en el Instituto CENIS, las normas de estándares internacionales ISO o las normas técnicas colombianas INCONTEC, entre otras. De esto ya habíamos hablado en los aspectos de la forma y redacción de los trabajos. Ahora vamos a hablar de estas normas en el aspecto de citación de los mismos. ¿Para qué citar? Remitir a otras secciones del texto. Es decir, yo quiero mostrar que hice otras investigaciones o que hay investigaciones similares. Iniciar una discusión, entonces contrastar mis ideas con la de otros autores o comparar varios autores. Dar una definición. En la imagen aparece Wikipedia, entonces Wikipedia es útil para dar definiciones. Sin embargo, ustedes ven que Wikipedia también cita y tiene otras referencias. Entonces, si podemos acceder al link del cual Wikipedia tomó la información, pues va a ser mucho más directa la citación. O cuando citamos la Biblia o un diccionario, estamos dando una definición. Ampliar un texto. Reforzar o aclarar una idea. Entonces, como no soy el único que tengo esa idea, para dar más peso a mis argumentos en un trabajo, puedo citar varios autores de reconocimiento y prestigio para reforzar mi idea. Argumentar o referir a las fuentes. Entonces, de igual forma, yo argumento citando otras fuentes de trabajos similares o de ideas similares a las mías. Fuentes en las cuales está fundamentado mi trabajo. ¿Qué se cita? Así como casi todo es susceptible de ser plagiado, casi todo es susceptible de ser citado. Las ideas se citan, las opiniones, las teorías de otras personas, cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información, las noticias, las leyes. Pero las cuestiones de conocimiento público no son necesarios citarlos porque no hay un autor definido. Por ejemplo, si yo digo que los casos de coronavirus han aumentado recientemente en todo el mundo, pues evidentemente puedo referirme a una cifra, pero es una información que todo el mundo maneja y que más o menos es de uso común. Por lo tanto, no es necesario referirme a alguna persona en particular. O si yo digo que el presidente de Colombia es Iván Duque, es algo de conocimiento común, no necesito citarlo para argumentar. Cualquier referencia a las palabras de otra persona. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos citas de frases célebres, decía Aristóteles, el ser humano por naturaleza desea conocer. Entonces, hacemos la citación de la persona quien dijo esa palabra o esa frase célebre. Y el parafraseo de las palabras de otra persona. Entonces puedo decir que no recuerdo qué filósofo o que no recuerdo exactamente cómo lo decía Aristóteles, pero él le daba mucha importancia a el conocimiento y de la curiosidad o la capacidad de conocer de los seres humanos. Eso se llama parafrasear. ¿Cómo citar? Es muy sencillo, se coloca entre comillas el texto a citar y al final se coloca entre paréntesis apellido, coma, año en que el autor escribió eso y la página en donde encontramos ese texto. En otros estilos como el INCONTEC se colocan notas numeradas al pie de página o al final del texto con la referencia. Más adelante vamos a aclarar esto. Un ejemplo de una cita: se han encontrado diferencias individuales en cuanto a la inteligencia emocional. Eso no lo dije yo, lo dijo Goleman en el 2003 en la página 122. ¿De qué libro? Para eso acudimos a las referencias. Hay dos tipos de citas en términos generales: las textuales,
que son una cita que contiene al pie de la letra el texto encontrado de un trabajo, ya sea propio, ya sea anterior o de otro autor o autores. Entonces, básicamente es lo que nosotros llamamos copiar y pegar y poner entre comillas. Y las citas parafraseadas es la cita donde digo con mis propias palabras las ideas que no son mías. Entonces digo con mis propias palabras las ideas de otro autor. Entonces las citas textuales o literales se pueden dividir en cortas o largas. Entonces, para las normas APA, una cita larga es aquella que tenga más de 40 palabras. En Word hay una opción para contar palabras automáticamente, entonces ustedes subrayan el párrafo y se dan cuenta si esa cita, es decir, ese texto que copiaron, supera o no las 40 palabras. Si tiene 39 palabras, es una cita corta. Si tiene 40 palabras o más, es una cita larga. Entonces, las citas cortas se deben insertar en medio de nuestro texto. Estamos redactando, haciendo nuestra argumentación, incluimos la cita y continuamos. Las citas largas se deben insertar en un párrafo aparte y con sangría de 5 espacios, es decir, con la margen izquierda un poco 5 espacios corrida o 1.25 centímetros. Ejemplo de una cita corta. La película The Runaway Bride muestra una disyuntiva hacia la mujer, pues mezcla los deseos y su integración en la sociedad por medio del matrimonio. Entonces, esto que está entre comillas lo dijo un autor de apellido Hill en el 2003. La novia fugitiva, traduce. Otro ejemplo de cita es, lamentablemente, como lo menciona Hill, 2003, My Best Friend's Wedding no es el típico filme de comedia romántica tradicional gracias al papel de Julia Roberts como mujer independiente y fría. Entonces, aquí vemos que la cita está al final del párrafo, con lo cual le estamos dando énfasis al párrafo, al texto. Nos interesa que la persona que lea se fije primero en el texto y después en quién lo dijo. Pero una cita muy similar, que es la segunda, nos encontramos al autor en medio del párrafo. Entonces, antes de mostrar el texto, decimos que quien dijo ese texto fue Hill 2003. Básicamente se cambia el tipo de énfasis, es decir, en donde queremos poner la atención del lector, o en el autor o en lo que dijo el autor. Una cita larga con énfasis en el autor, por ejemplo. Entonces decimos, en este momento si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente a otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Esto lo está diciendo quien escribe el texto. Kaku 2009, entonces aquí introduce un autor y va en un párrafo aparte con la sangría que habíamos dicho de 5 espacios, que es la misma que va en todos los párrafos al inicio. Aquí vemos este mismo espaciado, va en las citas que son largas y al final ponemos el año, perdón, la página. ¿Listos? Punto y entre paréntesis la página. Nos damos cuenta de que hay varias formas de hacerlo, no toca poner necesariamente año, autor y página al final del párrafo, sino podemos poner el año al lado del autor y la página al final de la cita. Entonces es énfasis en el autor porque dice Kaku afirma y entonces las personas van a inmediatamente referenciar a qué es lo que afirma este autor. Esta es la misma cita, pero con énfasis en el texto. Entonces, en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Esto significa que, y continúa la cita. Entonces, ya el autor visualmente sabe que el texto que se está leyendo no pertenece al autor que está exponiendo, sino a otra persona diferente, pero como el autor va al final, lo importante es que las personas centren su atención en el texto y no a quién dijo eso del texto. Y al final ponemos todas las partes que corresponden a una cita: apellido, año y página. Hay varias formas, ¿no? Entonces los datos del apellido del autor
el año de publicación y el número de página se pueden poner al comienzo o al final, o también se pueden escribir algunos datos al comienzo y otros datos al final. Por ejemplo acá, Lavin 1986 observó que ponen la cita y al final ponen la página de donde se obtuvo. Esto depende de cómo ustedes prefieran o como les quede más cómodo. Si son páginas, por ejemplo, 28 y 29, no ponemos una sola P, sino PP. También es usado la contracción PAG de página. Tampoco es indispensable que se coloque la página. Cita de dos autores. ¿Cómo se citan cuando dos personas son las que escriben el texto, el artículo, el libro? Pues siempre hay que citar el primer apellido de los autores, en el caso pues, de Latinoamérica los apellidos paternos, en orden alfabético. Es decir, en el ejemplo primero Pérez y después Torres, porque en el alfabeto está primero la P. Entonces se coloca Pérez y Torres y el año. Opinan que, luego introducen la cita y la página al final. Siempre que vuelva a aparecer Pérez y Torres, volvemos a escribir Pérez y Torres, el año y la página. Por otra parte, si hay más de dos autores, entonces toca citar el apellido de todos los autores, incluso si son muchos, la primera vez. Y en las citas subsiguientes se pone la contracción et al. Entonces, el ejemplo, la primera vez que se citan en el texto a Hernández, Fernández y Baptista, los colocamos a todos, consideran que, entre comillas, la cita y la página al final. Después, en el resto del contenido del texto, como ya se citó una sola vez, solo ponemos el nombre del primer autor, Hernández et al, que significa que hay más, y otros, año de publicación, después la cita. Si se dan cuenta, acá hay un error o son dos textos diferentes, porque el uno es en 1998 y el otro es en 1988. Realmente es un error, ¿no? Porque aquí querría decir que hay dos estudios de diferente año y por lo tanto en la segunda cita habría que poner a todos los autores. Cita de cita. A veces estamos leyendo, y por lo general pasa, que un autor refiere a otros autores. Entonces, ¿qué se hace? Se cita al autor leído y luego al autor que el autor leído cita. Ya aclaro esta parte. Mendelssohn, 1929, citado por Pozo, 2011. ¿Listos? Entonces, aquí la persona que está haciendo el trabajo está leyendo a Pozo. ¿Listos? Y Pozo, a su vez, citó a Mendelssohn. Aquí el autor importante, bueno, ambos autores son importantes. Entonces, si yo quiero copiar la misma cita que hizo Pozo, pues coloco el autor citado por el que yo estoy leyendo. Entonces, Mendelssohn y el año citado por y el año. La página es opcional. ¿Y qué es lo que menciona? Entonces, menciona que debe verse a través de una perspectiva histórica el proceso de claridad en la arquitectura que nació en el siglo XX. ¿Quién dijo esto? Mendelssohn. Y lo citó Pozo y ahora lo cito yo. Citas parafraseadas. Entonces las citas parafraseadas requieren que se escriba en el texto solo el apellido y el año de publicación del libro. No es una cita textual, es decir, no copio y pego textualmente, sino que leo, interpreto y coloco la idea del autor en mis palabras. Por lo tanto, no llevan comillas, porque no indican en dónde comienza y en dónde termina el texto, ni tampoco el número de página, porque no necesariamente tengo que acordarme la página en que vi esa idea. Entonces, un ejemplo, en la actualidad las infografías digitales hacen parte fundamental del periodismo en línea. Sin embargo, según Valero Sancho, entonces lo que sigue después del sin embargo es lo que dijo Valero Sancho en mis palabras. Aún deben ocupar un espacio de mayor importancia, pues es un instrumento de comunicación que atrae gracias a su diseño. Hay diferentes formas. Entonces, como se han dado cuenta, puedo poner el año al principio o al final y como es una cita parafraseada, depende del estilo de redacción. Entonces puedo decir, según Knight 2005,
o de acuerdo con Knight, la cita y al final 2005, o tal y como lo afirma Knight, o para Knight, o simplemente Knight 2005 considera que, o Knight piensa que, Knight argumenta que, según Knight, bueno, entonces hay varias formas, ¿no? Eso depende del estilo, pero lo importante es que al principio nombro el autor, después digo cuál es la idea del autor, y si quiero pongo el año al final o al principio. Entonces, una simple aclaración de APA versus Incontec para que no mezclemos los dos esquemas de citación y para que los tengamos claros. En el Instituto CENIS utilizamos APA, pero también es muy común utilizar Incontec y posiblemente lleguen a empresas donde se utilice normas Incontec. Entonces, en APA, las citas directas son las citas de menos de 40 palabras o las citas textuales o las citas cortas que les acabé de nombrar. En Incontec son menos de 6 renglones, entonces no se miden por palabras, sino por el número de renglones. Ambas se ponen entre comillas, pero la diferencia es que en APA el espaciado va solo a la parte izquierda, mientras que en Incontec se reducen las márgenes del texto a lado y lado. Entonces acá vemos un ejemplo de cita corta normal, de cita corta. La cita textual, abre comillas, es la transcripción de un fragmento de obra de autor y se acredita la propiedad intelectual por medio de comillas que se abren cuando comenzamos a copiar y se cierran cuando termina la transcripción. Hasta aquí todo igual. En APA colocamos apellido del autor, año y página. En Incontec colocamos un subíndice. Ese subíndice va secuenciado, entonces este lleva el número 1 porque es la primera cita, y así secuencialmente en todo el trabajo número 2, 3, 4, 5, 6, y en el pie de página, que Word me lo abre automáticamente, coloco la referencia, es decir, todos los datos del libro, no solo el apellido del autor, sino la editorial, el año y el título. Citas largas. Entonces acá no se aprecia bien, pero en el lado del Incontec hay margen de 5 centímetros al lado y lado, y en el lado de APA solo hay una margen a este lado. En ninguna de las dos se pone comillas porque ya con la separación del texto se entiende que es una cita, y en ambos casos se pone un tipo de letra menor, un punto menor. Entonces si estamos utilizando letra 12, que se utiliza tanto en APA como en Incontec, se reduce a 11. La diferencia en cuestión de letra es que Incontec utiliza Arial y APA utiliza Times New Roman. Como ven acá, nuevamente uso del índice, del subíndice, y acá uso de los paréntesis. Parafraseo, que en Incontec se llama cita indirecta. Entonces, como ya vimos en los ejemplos, en APA se utiliza acerca de acuerdo con, tal y como lo advierte, y el nombre del autor, en este caso Mirta Bota. Y en Incontec se nombra primero al autor, Mirta Bota, y se usa el subíndice y luego parafraseamos. APA al final, o también después del autor, año y página. Finalmente, las referencias. Esto se va a hacer más en un ejercicio práctico, pero las referencias no es lo mismo que la bibliografía. Entonces, por una parte, la bibliografía son los documentos que utilizamos para hacer un trabajo. Podemos estar utilizando el diccionario, la Biblia, páginas de internet, pero no todo lo que yo utilizo como bibliografía, no todo lo referencio. Blogs de internet para que se me ocurran ideas, imágenes, pero no todo eso va a aparecer en el trabajo. En otras palabras, lo que se encuentra en la bibliografía no necesariamente aparece en el manuscrito, mientras que las referencias son exclusivas de las citas que se encuentran durante el trabajo. Es decir, las referencias son todas las citas que yo puse en el trabajo. Si hay una idea que no cité, no la debo poner como referencia. Yo puedo haber leído 20 trabajos, pero solo cité 5. Por lo tanto, la referencia solo va a contener 5 trabajos. Tener en cuenta para las referencias lo siguiente. Deben organizarse de manera alfabética,
a partir de la letra del apellido del autor, del primer apellido. En caso de que tengan dos o más apellidos iguales, se procede a organizar de manera alfabética por las letras del nombre, o dos autores. En caso de que sean varias referencias del mismo autor, se organizan cronológicamente, a partir de la más antigua. Y las referencias deben llevar una sangría francesa, que es una sangría diferente, deben ir a doble espacio, y se inserta un espacio libre entre referencia y referencia, es decir, se separan, no van todas pegadas. Sin embargo, Word tiene una aplicación o una forma de sacar las referencias de forma automática. Entonces, esto es lo que me interesa que aprendamos. Vamos a revisar cómo se utiliza Word para, ya una vez teniendo todo en las referencias de Word en el programa, puedo ir insertando citas y al final inserto las referencias. Cuando voy a comenzar a hacer un trabajo, lo primero que debo tener son las referencias. De esta forma tengo todas las referencias organizadas y ahorro tiempo al final del trabajo y no tengo que hacer este proceso manualmente. Con esto finalizamos la clase de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan feliz tarde.